Como ya se habían enumerado los cajones de admitancias y las admitancias mutuas, entonces lo que vamos a hacer es dibujar la estructura eléctrica con cajones de admitancias. Tenemos la admitancia 1, hay que conservar la dirección de la corriente que se le asignó, la admitancia 2, su dirección, la admitancia 3, su dirección de corriente, la admitancia 4, su dirección de corriente, la admitancia 5, su dirección de corriente, la admitancia 6, su dirección de corriente. Como vamos a aplicar ecuación general, pues hay que hacer dos condiciones. La primera es conectar una fuente de voltaje entre las terminales A y B de la estructura eléctrica. Recuerden que esa fuente debe de ser de corriente. ¿Sí? Corrijo. La fuente es una fuente de corriente, la que debe de existir entre las terminales A y B. Perdón. Y la segunda condición, y la más importante para poder usar la ecuación de admitancia total que está en las notas, es que el nodo 1 sea donde está conectado la fuente de corriente. En este caso, este tendría que ser el nodo 1. Continuamos con los demás nodos. Este sería el nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Tenemos aquí un acoplamiento, tenemos la base 1 y la base 2 para este nodo. Aquí, aunque se ve un elemento y parece que no está conectado, recuerden que teníamos tres elementos en paralelo. Nada más que al simplificarlo en cajones parece que tenemos uno y que no está conectado a nada, pero tenemos la inducción magnética que se produce y es la que nos genera tanto corriente como voltaje en el último de los casos. Ahora lo que vamos a determinar es el valor de las admitancias propias y mutuas de todos los nodos, y tenemos que la admitancia propia del nodo 1, ubicamos primero al nodo 1. ¿Qué hay que hacer primero? Identificar cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 1 y nada más los sumamos. En este caso, al nodo 1 solo están conectadas la admitancia 1 y la admitancia 2, la sumamos 1, la admitancia 1 más la admitancia 2. Y ahora vemos o verificamos si entre los dos elementos que están conectados al nodo 1 existe un acoplamiento. Si lo existe, escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. Ya sabemos que es el 1, 2, pero hay que verificar cómo es con respecto al nodo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues analizando cómo es la corriente de los dos elementos que decimos que están acoplados y que están conectados al nodo 1. Corriente de la admitancia 1 con respecto al nodo 1 sale del nodo positivo. Corriente de la admitancia 2 con respecto al nodo 1 sale del nodo es positivo. Más por más, Y1, 2, cerramos paréntesis porque no hay otro para el nodo 1. Y entonces sustituimos datos, operaciones y nos queda 32 menos 2 y Siemens. Vamos con la admitancia propia del nodo 2. De nuevo, ubicamos primero al nodo 2. Identificamos cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 2 y entonces primero realizamos la suma de ellos. Y en este caso sería la admitancia 2 más la admitancia 3 más la admitancia 6. No hay más. Después identificamos si entre esos elementos que dijimos que están conectados al nodo 2 hay acoplamientos. Entre estos dos no, pero entre estos dos sí. Entonces tenemos el 2, 3. Por lo tanto escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y tenemos que analizar cómo es ese acoplamiento 2, 3 con respecto al nodo 2. ¿Cómo lo realizamos? Pues verificando cómo es la corriente asignada a cada uno de los elementos que están conectados al nodo 2 y que tienen un acoplamiento. Entonces, corriente asignada a mi admitancia 2 con respecto al nodo 2 está entrando en negativo. Corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 2 está saliendo del nodo es positivo. Menos por más nos da menos la admitancia 2, 3. Cerramos paréntesis. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 12 menos 3i y son Siemens. Vamos con la admitancia 3, 3. Primero identificamos al nodo 3. Después ubicamos cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 3, en este caso son 2, que sería la admitancia 4 y la admitancia 6. Lo que hacemos es sumarlos, tenemos que la admitancia 4 más la admitancia 6. Después verificamos si entre esos dos elementos hay acoplamientos, para este caso no lo hay, se acabó entonces, nada más tendremos que hacer la suma de la admitancia 4 más la admitancia 6, y al sustituir datos y realizar las operaciones nos queda menos 5i Siemens. Vamos con el elemento 4, perdón, con el nodo 4. Identificamos el nodo 4 y ahora hay que ubicar cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 4. Solo hay uno y es la admitancia 5. Pues entonces es igual a la admitancia 5 y sustituimos datos y es 20 más 10 y son Siemens. Acabamos con las propias de los elementos y ahora de los nodos, perdón, y ahora hay que trabajar para obtener
las admitancias mutuas entre los nodos. Y empezamos con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2. Y primero ubicamos si hay algún elemento que físicamente esté conectado entre los dos nodos. Si lo hay, es la admitancia 2. Ya sabemos que siempre es negativa el elemento que quede físicamente conectado entre los dos nodos, y por eso escribimos menos la admitancia 2. Como solo tenemos una, pues no hay un acoplamiento aquí con los elementos conectados entre los dos nodos, no escribimos nada. Pero analizamos si hay acoplamientos en los cuales podemos decir que uno de los dos elementos está conectado al nodo 1 y el otro al nodo 2. Y entonces se puede ver que tenemos el 1, 2 porque este elemento lo podemos dejar asignado al nodo 1 y este elemento al nodo 2 y tiene un acoplamiento, sería 1. Después seguimos observando y podemos ver que tenemos el 1, 3 porque la admitancia 1 que está acoplada con la 3, este está conectado al nodo 1 y el 3 está conectado al nodo 2. Tenemos un acoplamiento. Y también se puede ver el 2, 3, si analizamos, podemos identificar que la admitancia 2 está conectada al nodo 1 y la admitancia 3 al nodo 2. Ya no hay más, entonces procedemos a ver cómo es cada uno de los nodos, cada una de las admitancias mutuas con respecto a los nodos. Primero analizamos la admitancia mutua 1, 2, que la forman la admitancia 1 y la admitancia 2. Y ya se mencionó que en este caso, pues la admitancia 1 la voy a analizar con respecto al nodo 1 y la admitancia 2 con respecto al nodo 2. Entonces, corriente de la admitancia 1 con respecto al nodo 1 está saliendo del nodo, es positivo. Corriente asignada a la admitancia 2 con respecto al nodo 2 está entrando al nodo 2, es negativo. Más por menos me da menos la admitancia 1, 2. Continuamos y ahora lo hacemos con la 1, 3 y decimos corriente de la admitancia 1 con respecto al nodo 1 sale del nodo positivo. Corriente de la admitancia 3 con respecto al nodo 2 sale del nodo positivo, más por más nos da más la admitancia 1, 3. Y la última que se mencionó que era la 2, 3, y ya se había ubicado que la admitancia 2 le vamos a hacer en referencia al nodo 1 y la admitancia 3 en referencia al nodo 2. Entonces, corriente asignada a la admitancia 2 con respecto al nodo 1 sale del nodo, positiva. Corriente de la admitancia 3 asignada con respecto al nodo 2 sale del nodo positivo, más por más nos da más y la admitancia 2, 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 12 Siemens. Vamos con la 1, 3, entonces la admitancia entre el nodo 1 y el nodo 3. Ubicamos el nodo 1, ubicamos el nodo 3 y primero identificamos si no hay algún elemento físicamente conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 3, no hay ninguno. Si no hay ninguno, no tenemos el 2 veces, no lo analizamos. Habría que identificar si podemos decir que hay un acoplamiento en el cual un elemento está conectado al nodo 1 y el otro al nodo 3. Para este caso no lo tenemos, entonces vale 0. La admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 3. Hay que hacer la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 4. Primero hay que ubicar si tenemos algún elemento físicamente conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 4, no hay ninguno. Si no hay ninguno, tampoco hay 2 veces. Habría nada más que definir si no existe algún acoplamiento en el cual se pueda decir que un elemento está conectado al nodo 1 y el otro al nodo 4. Y para este caso no lo hay, por eso también la admitancia mutua entre el nodo 1 y el 4 vale 0. Y ahora analizamos la admitancia mutua entre el nodo 2 y el nodo 3. Primero identificamos si hay un elemento físicamente conectado entre los dos nodos, si lo hay, y en la admitancia 6. La colocamos negativa y decimos que es menos la admitancia 6. Como solo hay un elemento, no tiene acoplamiento, no va a haber el 2 veces, no lo escribimos. Pero analizamos el circuito entre el nodo 2 y el nodo 3, tratando de ubicar si existe algún acoplamiento en el cual se puede ver que uno de los dos elementos que están acoplados está conectado al nodo 2 y el otro al nodo 3. Y para esta estructura tenemos que es el Y34. Se puede ver que la admitancia 3 está conectada al nodo 2 y la admitancia 4 al nodo 3. Entonces analizamos cómo son sus corrientes con respecto a cada uno de los nodos. Y la corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 2 está saliendo del nodo. Y la corriente asignada a la admitancia 4 con respecto al nodo 3 está saliendo del nodo. Por lo tanto nos queda positivo y sería más Y34, sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda menos 15i Siemens. Vamos con la 2, 4. La admitancia
entre el nodo 2 y el nodo 4. Primero ubicamos al nodo 2 y al nodo 4 y analizamos si hay algún elemento que físicamente esté conectado desde el nodo 2 hasta el nodo 4. No tenemos ninguno conectado. Como no hay ninguno conectado, tampoco tenemos el 2 veces, no lo escribimos, pero habría que identificar si hay algún acoplamiento que podamos decir que un elemento está conectado al nodo 2 y el otro al nodo 4. Para este circuito sí lo hay y es el 3,5. El elemento que está conectado al nodo 2 es la admitancia 3 y el elemento que está conectado al nodo 4 es la admitancia 5. Analizamos para saber cómo es en signo las corrientes de la admitancia 3 con respecto al nodo 2 y la corriente asignada a la admitancia 5 con el nodo 4. Entonces, corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 2 está saliendo del nodo es positiva. Corriente de mi admitancia 5 con respecto al nodo 4 está saliendo del nodo es positivo. Más por más me da más. Me queda más en la admitancia 3,5. Sustituimos su valor y es menos 4i, son siemens. Por último, la admitancia mutua entre el nodo 3 y el 4. Primero los identificamos y tratamos de ubicar si existe algún elemento que físicamente esté conectado del nodo 3 al 4. No hay ninguno físicamente, esa parte no la consideramos. Si no hay ninguno, tampoco va a existir el 2 veces, tampoco lo consideramos. Y habría que tratar de ubicar si existe algún acoplamiento en el cual podamos decir que un elemento está conectado al nodo 3 de los que están acoplados y el otro al nodo 4. Para esta estructura, si la hay, es el 4,5 y la admitancia que está conectada al nodo 3 es la 4 y la admitancia que está conectada al nodo 5 es la 5. Entonces analizamos para saber el signo de esa admitancia y verificamos cómo es la corriente de la admitancia 4 con respecto al nodo 2 está saliendo del nodo positivo. Y la corriente de la admitancia 5 con respecto al nodo 5 está saliendo del nodo, es positivo y nos queda que la admitancia mutua entre el nodo 3 y 4 es igual a la admitancia 4,5. Sustituimos datos y es 6i. Ya obtuvimos las admitancias propias y mutuas de nodo para poder sustituir en la ecuación general para obtener el valor de la admitancia total.